Entonces, al momento, cuando se vaya a dar esa actividad, pues yo los activaré y pues ustedes van a poder hacer esa actividad que es sencillísima. No es complejo, es muy sencillo. Es como hacer una especie de evaluación o lección. Bien, vamos a empezar. No sé si tienen, antes de iniciar, tienen tal vez alguna duda. Bien, a ver, espérenme un minuto. Ya. Bien, ahora vamos a empezar lo que es, se puede decir ya arquitectura de computadoras, dando una breve, primeramente introducción a arquitectura y empezando a ver pues los temas de la primera unidad que con ustedes ya estuvimos analizando pues el día lunes. Estuvimos analizando pues los contenidos que se van a ver. Inclusive ustedes ya los pudieron haber descargado desde el entorno virtual. Teníamos una actividad en el entorno virtual que finalizaba, más o menos finaliza, ya finalizó o está por finalizar el tiempo para que ustedes lo pudieran haber hecho la actividad. Bien, eso lo vamos luego. Vamos a comenzar arquitectura de computadores. En primer lugar, vamos a ver los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Eh, Son contenidos en realidad un poco sencillos. Vamos a estar hablando acerca de la organización y arquitectura de computadores. ¿Ya? Son dos frases, bueno, o son dos palabras que muchas de las veces confundimos el significado entre arquitectura y organización. Entonces vamos viendo, estar viendo esa diferencia que existe entre las dos palabras que es arquitectura pues y organización de computadores. Adicionalmente pues vamos a ver cómo es el funcionamiento de un computador interno. ¿Qué es los pasos o procesos básicos que un computador realiza y cómo está estructurado internamente? Cada computador, pues, como ustedes conocen, tiene sus partes. Y esas partes, pues, cumplen una función específica. Entonces, vamos a ver en forma general ahora todas esas partes específicas que existe dentro de un computador. Entonces, vamos a empezar primeramente con lo que es arquitectura y organización. En primer lugar, si nosotros vamos a definir arquitectura, pues ahí nos está diciendo que son los atributos visibles que un programador lo puede ver o los puede utilizar. En otras palabras, pues es las opciones que un programador puede utilizar. Como por ejemplo, ¿qué puede utilizar un programador dentro de un computador? Puede utilizar eh, el reloj que él tiene, las fechas. eh, Ustedes conocen que todo computador pues tiene una pila y tiene las respectivas uso horario. Entonces ese atributo un programador lo puede seleccionar y puede pues empezar a manipular la información con eso. ¿Qué otro atributo puede escoger el programador? Pues puede escoger cualquier dato, sea representado en carácter o sea representado en texto, bueno, texto carácter o sea representado en real o números booleanos. Entonces, esos datos él los puede representar. Dentro de un computador, ¿qué es lo que más puede utilizar?
Bueno, puede utilizar los diferentes drivers. Ustedes conocen que un computador tiene drivers. Tiene los diferentes drivers para poderse comunicarse con el exterior. ¿Qué más puede hacer dentro de la arquitectura? Y ya saliéndonos del programador, ¿qué más es la arquitectura? Si ustedes habrán escuchado hablar de los diferentes procesadores que existen, si nosotros nos vamos a Intel ahora, y pues ahí pues nosotros podemos observar que tenemos la arquitectura Core. Tenemos el Core i3, el Core i5, el Core i7 y el Core i9. Entonces, esa viene a ser la arquitectura, en otras palabras. Porque tenemos ya bien definidas esa arquitectura. Yo en ese Core i3 tengo también mis atributos para poder programar. En el diferente Core i3, Core i4, Core i5, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, yo tengo algunos atributos. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, en esa familia de Core, yo tengo los núcleos o los procesadores que tiene. Tantos procesadores me trae el Core i3, tantos el Core i5 y tantos el Core i7 y el Core i9. Entonces, esos procesadores, tanto físicos como lógicos que traen, yo los puedo utilizar para alguna operación en específica cuando yo vaya a programar algo en específico. ¿Qué más puedo traerme de ese procesador? De ese procesador pues yo me puedo traer todas lo que es los componentes que vienen dentro de ese procesador, que son algunos, que ya los vamos a ir viendo para qué me sirven cada uno de ellos un poco más adelante. ¿Cuáles son esos componentes que me trae un procesador? Pues me trae uno que controla. Siempre va a haber algo que controla. Y yo con ese control, el programador pues puede hacer diferentes operaciones. Si han visto ustedes cuando vamos en un documento de Word, nosotros hacemos lo más típico que se hace es control C, control V, copiar y pegar. Esas son decisiones y operaciones que la unidad de control del procesador se va a encargar de ejecutar ese proceso. Cada vez que nosotros hacemos alguna operación, pues la unidad de control es la encargada de enviar las respectivas responsabilidades al dispositivo que tiene que hacer esa petición. Y hay muchos otros componentes del procesador que ya las vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ya viendo y entendido lo que es arquitectura, vamos a ver a qué se refiere vuelta organización. Organización vuelta se refiere ya al proceso de interconexión de los diferentes circuitos que nosotros tenemos en un computador, en una tableta o en un teléfono. Por ejemplo, ¿cuál es esa interconexión que tiene que haber? Tiene que haber un medio que la función, el producto final que hace un programador, que son los programas, que es el software que ustedes manejan. Tiene que haber un medio de comunicación que articule tanto el software que desarrolla el programador como el hardware que desarrollan pues las personas encargadas de hacer los diferentes hardware. Entonces, en esa viene la organización que organiza esa parte. Y ustedes conocen que para yo hacer que haya una comunicación entre el software y los dispositivos, los diferentes dispositivos periféricos, que ya los conocemos y que son muchos, tenemos, viene ahí un driver que se va a encargar de que esa información fluya. Un ejemplo de organización en esa parte de comunicación entre software, el driver y los dispositivos, pues vienen a ser, en otras palabras, lo que son los medios
en que el software va a hacer los diferentes procesos que están configurados. ¿Qué tanto de memoria utilizo? Viene ahí en la organización. ¿Qué tanto de disco? ¿Qué tanto de caché? Si es que necesito en mi programa más memoria RAM. Si es que los diferentes recursos que tiene mi computador no funcionan. O para poder correr un programa, pues los recursos que yo tengo no son suficientes. Necesito más recursos en mi computador para poder cargar un programa o no. Entonces, en muchas computadores, en muchas tecnologías, pues tenemos arquitectura y organización. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo anteriormente de los procesadores Intel. Tenemos la arquitectura es la core. Ahora la organización, ¿cuál será? La organización viene a ser el Core i3, que está organizado, el Core i3 está organizado de alguna forma, va a administrar los procesos de con un proceso. El Core i5 lo va a hacer de otro proceso. El Core i7 va a implementar otros procesos. El Core i9 lo hará de distintas maneras. Por ejemplo, el Core i3 no tiene ningún núcleo aparte. Es el procesador que nosotros compramos y ese es el único. El Core i5 sí tiene. El Core i5 tiene tiene dos procesadores físicos y dos lógicos. Miren cómo va cambiando solo desde el Core i3 al Core i5. El Core i7 vuelta tiene 4. Tiene como tener 4 procesadores lógicos y 4 procesadores físicos. Y el Core i9 pues va a tener 8. 8 físicos y 8 lógicos. Entonces, cada familia de la Core tiene una organización distinta. ¿Una organización distinta para qué? Si es que yo voy a comprar un computador y yo voy a hacer cosas pequeñas, voy a procesar texto, no voy a hacer cálculos matemáticos sencillos, pues yo me compro una Core i3 y tengo la arquitectura Core, pero tengo la organización Core i3. Pero si yo voy a hacer un poquito más voy a hacer barras en Excel, voy a programar. Ya necesito ya no una Core i3, sino necesito una Core i5. Tenemos la misma arquitectura y mucha de esta, como está basada en la misma arquitectura, pues algunos componentes van a servir. Van a servir los componentes si no necesito comprar todita esa arquitectura, todito en mi computador para poder migrar desde una Core i3 a una Core i5. Necesitaré comprar algunas cosas, sí, pero no todos los componentes. Y así podemos dar un sinnúmero de ejemplos. Como por ejemplo, puede ser lo que es el paquete de Office. Miren, tenemos el paquete, la arquitectura, pues es el Office, paquete de Office, pongamos Office 2016. Tenemos el paquete de Office, esa es la arquitectura. Pero la organización, pues tenemos algunas. Tenemos que por una parte nos da el Office 365, por otra parte nos da el Office básico, nos da el Office profesional, el Office empresarial y tenemos algunas distribuciones. Esas distribuciones que viene a ser la organización, que están organizadas de una forma. Y pues se las va repartiendo conforme el usuario vaya pidiendo. Si es que el usuario va a hacer cosas básicas, pues con el Office básico pues, es más que suficiente. Si vamos a hacer cosas básicas en nuestro computador, como tener una cuenta y nosotros podemos hacer tener el Office en la web. No necesitaríamos instalar Office directamente en nuestras máquinas.
sino que directamente Word tenemos en la web y no podemos trabajarlo. Pero si vamos a hacer otras cosas más ponemos el Office profesional, vamos a trabajar, se me ocurre, con Access. Access no lo tengo en la web. Entonces, si vamos a trabajar con Access, tendré que comprarme, si quiero pues utilizar legalmente el Office, tendré que comprarme la licencia y pues utilizaría Office. Y así son con algunas, ustedes pueden, ejemplos hay muchas, ejemplos para ver esto de arquitectura y organización. Otro ejemplo, lo que nos hace, este es lo que nos brinda Google, con toda su plataforma que él tiene. Tenemos el Google Suite educativo, que nos da lo que ustedes tienen con la cuenta de correo institucional que se les proporcionó. Esas son todas las aplicaciones gratuitas que nos da Google. Tenemos vuelta otra organización de Google. Bueno, pues es la misma, pero está organizado en otro paquete, que son las cuentas privadas de Google, las que nosotros tenemos con Gmail, que tiene prácticamente las mismas que el educativo, pero un poquito menos, o tal vez puede ser un poquito más. También tenemos una cuenta pagada por Google, que si podemos pagarla, también nos dan más cosas. Y así pues, cada institución o cada empresa tiene de algunos productos o servicios que prestan algunas arquitecturas, pero los organizan dependiendo a los requerimientos que el usuario quiera en un determinado momento. Y si es que pues el usuario adquiere la organización más básica, pues después dice que la básica ya la tienen comprendida, quiere un poquito más avanzada, pues lo único que se le va, se puede decir, otros programas a activar y sigue funcionando con la misma tecnología. Y eso hay en la mayoría de softwares que son pagados. Tienen versiones gratuitas, que la mayoría son versiones educativas, que nosotros las podemos descargar y las podemos utilizar, y tienen pues sus cuentas pagadas. Entonces ahí tenemos ejemplos de arquitectura y de organización. Bien, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esta parte de arquitectura y organización. Bien, ahora vamos a ver qué es la estructura y el funcionamiento. Bueno, estos son dos temas también muy importantes. Su estructura y cómo funciona. Siempre tenemos dos puntos de vista. Una que está un poco más abajo, que nos da una perspectiva completa del funcionamiento, de cómo está estructurado su funcionamiento. Ustedes, cuando hacen los programas, pues la estructura, si ustedes ya han hecho programas en Java, por ejemplo, la estructura pues son todo ese diagrama de clases, ese diagrama de las funciones, o puede ser también las ventanas de un formulario, cómo está organizado. Entonces, cuando nosotros vemos una ventana que nos diseñamos, pues tenemos ahí la perspectiva total, cómo está hecho, pero todavía no sabemos su funcionamiento, porque nosotros sabemos que está la ventana, que posiblemente nosotros la podíamos desarrollar, o la desarrollamos nosotros. Tenemos la ventana ahí lista, pero todavía no sabemos si es que funciona o no funciona. Lo que es la parte de abajo, de la perspectiva de abajo, nos da la perspectiva de la ventana. Ahora tenemos que ver si es que funciona o no funciona. En la parte de arriba, vuelta, de la perspectiva de la parte superior, ya nos da la perspectiva de que si esa ventana que nosotros construimos en Java, en Python,
en HTML, en PHP, en cualquier lenguaje, pues ahí ya nos da la perspectiva si el sistema pues funciona o no funciona. Ahí ya se lo va a descomponer a la ventana que nosotros construimos. Ya la descomponemos en clases, en funciones, como, como se la haya programado. Para nosotros dar una perspectiva global de un funcionamiento, de la estructura y el funcionamiento, pues las dos deben tener bien clara cómo es y si es que están pues acordes a lo que se quiere hacer. Porque muchas de las veces nosotros hacemos ventanas que ni nosotros mismos entendemos cómo va a funcionar. Entonces imagínense que ni el mismo programador entienda cómo va a funcionar esa ventana. Sería imposible que el usuario final comprenda cosas que el programador no conoce. Entonces, tienen que ir de la mano estas dos partes, tanto su estructura y su funcionamiento. Imagínense que nosotros estamos frente a un software y no le hallamos cómo funciona. Por más que le buscamos y le buscamos, no funciona. ¿Por qué puede ser muchas veces? Muchas de las veces puede ser que no funciona porque le estamos ingresando mal los datos. Puede ser una. Otra puede ser que las diferentes versiones de los programas no estamos instalando las correctas. Porque muchas veces de versión a versión cambian las cosas. ¿Ya? Entonces puede ser por ahí. O pues que el programador se le fue ahí y no pudo controlar esa parte. Entonces, estas dos partes es muy importante que tienen que estar de la mano, su estructura y su funcionamiento, bien acoplado a estas dos partes. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen nomás. Aquí tenemos, se puede decir, a manera de concepto, que la estructura, como ya les dije, es el modelo. Y el funcionamiento pues son las operaciones que nosotros realizamos a cada componente. Otro ejemplo de aquí, en programación mismo. Cuando ustedes hacen su clase, la estructura pues viene a ser el modelo de la clase. El nombre de la clase, sus atributos, su constructor, sus funciones, viene a ser la estructura. Pero en cambio el funcionamiento es el comportamiento que ustedes le van a dar a esa clase, ¿ya? Programándola. Entonces, tenemos que estar claro en esta parte, no confundir también la estructura y su funcionamiento, que son dos cosas muy distintas, que tienen que estar de la mano, sí, para que pueda fluir la información. Imagínense que yo les pongo frente a ustedes un diagrama de clases, al verlo al diagrama de clases lo pinta bonito, lo pueden comprender, pero ya al ejecutar esa clase, pues no funcione como me la pintaron en el diagrama. Entonces tenemos que ver una coherencia ahí para que pues posteriormente me salga toda la perfección y no tenga ningún inconveniente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Ya, bien. Vamos a ir continuando. Bien, ahora ya, bueno, no, en el mismo tema mismo de organización y funcionamiento, vamos a meternos un poco al funcionamiento del computador. Bueno, el funcionamiento del computador tiene estas 4 operaciones básicas que a todo momento las está realizando. ¿Cuáles son? Pues tenemos las 4 que son el control, el procesamiento, almacenamiento y transferencia. Siempre hace esas 4 operaciones básicas, que son las básicas
que todo computador tiene que realizar. Tenemos el control. Vamos a comenzar por el control. El control pues va a ser el encargado, como su nombre lo dice, de controlar todo el flujo de información. Se puede decir que el control es como una frontera donde toda la información le va a llegar ahí. Y el control pues se va a encargar, esa función básica de control, se va a encargar de notificar qué operación está realizando en un determinado momento. ¿Ya? Este control es la parte más importante que puede tener. Es lo más importante. Si es que el control falla, pues estaríamos haciendo, el computador no funcionaría. Porque imagínense que el control funcione, yo mando a hacer una transferencia de copiar y en vez de copiar me pega. Entonces, quiere decir que algo está mal. Entonces, aquí el control se va a encargar pues de hacer todas las operaciones e interpretar las operaciones que el usuario final esté realizando. Eso es la parte más principal que hace un computador, que es el control. Seguidamente viene procesamiento. El procesamiento, pues como su nombre dice, procesar información. Entonces aquí pues se la va a interpretar, se va a hacer los procedimientos, se va a hacer los diferentes análisis, se va a hacer todo lo que es procesamiento. Puede ser una descarga, un análisis de datos, puede ser si están haciendo un fotomontaje, el procesamiento de los bits de lo que están ustedes haciendo en los diferentes programas de edición de imágenes. Si están editando un video, lo mismo, los diferentes procesos que se necesitan para poder mezclar fusionar los píxeles de una imagen para poder editar un video. En fin, es todos los procesos que ustedes desarrollan en su computador, que son muchos, desde operaciones simples como una suma hasta complejas como edición de un video o de una imagen. Entonces ahí vienen pues los diferentes procesos que se desarrollan. Seguidamente viene el almacenamiento. En el almacenamiento pues tenemos ya el proceso de almacenaje, de poder almacenar la información. Nosotros la podemos almacenar en diferentes unidades, pueden ser internas mismo del computador o pueden ser externas, que tenemos diferentes tipos de unidades de almacenamiento. Y otra parte muy importante viene la transferencia. Bueno, aquí las decimos en desorden, pero sería después del procesamiento la transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia no es otra cosa más que transformar los datos. ¿Sí? Transformar los datos de que, que uno le llegó al computador, se lo transforma y llega. Además de transformarlos, la transferencia es el proceso de esos nuevos datos poderlos integrar. Además de transformar es integrar esos datos, ponerlos en funcionamiento. Eso también hace la transferencia. No solo transforma los datos, sino que los ponen en funcionamiento. Un funcionamiento, digamos que son datos nuevos, pues lo pone en funcionamiento. Otro ejemplo, que hay una actualización de Windows, viene, los procesa y se transforma y se transfiere esa información, que quiere decir poner en funcionamiento la nueva actualización. Y pues el almacenamiento. Entonces, estos 4 procesos son las funciones básicas que cualquier máquina, que cualquier computador, tabletas o celulares desarrolla, que es control, procesamiento, almacenamiento y transferencia. Aquí tenemos otro gráfico que nos está
viendo, bueno, se está mostrando cómo sería el proceso de hacer estas cuatro operaciones juntas. Ustedes saben que estas cuatro operaciones juntas pues las realiza la CPU. La CPU va a ser la encargada de desarrollar estas cuatro operaciones básicas. Después revisamos qué es lo que hace pues cada parte de la CPU. La CPU está conformada por partes y un poco más adelante pues vamos a ir viendo las diferentes partes de esta CPU. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Yo, Listen, tengo una preguntita. Sí, dime nomás. Listen, pero ¿hay tal vez algún punto en el que el procesamiento y la transferencia junto con el control se encuentran? Sí, como te digo, el control siempre, cualquier operación que tú realices en el computador, lo primero que va a llegar va a ser al control. Siempre. De cualquiera de estas cuatro operaciones, sea procesamiento, almacenamiento, transferencia, digamos que nosotros vamos a hacer almacenamiento. Entonces, para hacer un almacenamiento, siempre lo primero que se va a desarrollar es el control. Y el control va a decidir qué operación va a realizar. Si es procesamiento, si es almacenamiento o si es transferencia. Entonces ahí ya se va a encontrar, el control siempre se va a encontrar con las otras tres operaciones que desarrolla. Y efectivamente también se puede encontrar lo que es procesamiento con transferencia. Porque siempre se procesa la información y también ya se la pone en funcionamiento. Ya se pone en funcionamiento los nuevos datos que se van a hacer. Imagínense que tengamos, que estemos analizando un conjunto de datos, pues ya los procesamos y una vez procesadas, el resultado, pues digamos que afectó algún proceso, pues tenemos ya la transferencia lista para poder ya aplicarla a las nuevas a los nuevos datos que se van generando. Siempre la transferencia es de aplicación, aplicar los datos ya procesados. Pueden ser datos procesados o pueden ser datos de entrada, cualquiera de los dos. Si son datos de entrada, pues son datos que se han consultado y se los quiere implementar. O si son datos que yo proceso en mi máquina y pues estoy generando nuevo conocimiento. Y esa generación de nuevo conocimiento pues se le atribuye a la transferencia que estoy transfiriendo el conocimiento que estoy descubriendo o que yo estoy investigando. Siempre va a haber choques, uniones en alguno de estos procesos, van a haber y las vamos a ver un poco más adelante. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien. Miren, aquí tenemos ejemplos. Tenemos de transferencia de datos. Miren cómo es la transferencia de datos. Tenemos los datos de entrada. Tenemos aquí los datos de entrada. ¿Y por dónde vienen? Como les dije, siempre pasan por el control. Y el control se va a encargar de enviarle la información si es que es al procesamiento de datos o es al almacenamiento de datos o a la transferencia. En este caso, pues el control le manda la transferencia y se va a transferir el nuevo conocimiento. Tenemos un proceso de transferencia. Aquí tenemos vuelta un proceso de almacenamiento de datos.
Miren vuelta cómo es el almacenamiento de datos. Almacenamiento de datos viene al control y pasa a la transferencia. Siempre, como se puede decir que esa manera de una frontera es el control. Siempre vamos a pasar por ella. No se puede decir que yo puedo conectarme procesamiento con transferencia directamente. No. Necesito un medio. Dicen, Dime. o sea, en pocas palabras sería que la transferencia llega al control y de nuevo vuelve la transferencia. Y en cambio, Exacto. el almacenamiento de datos pasa transferencia, control, almacenamiento, almacenamiento, control, transferencia, sí, más o menos. Exactamente. Siempre Ahí, Alice. necesitamos el control. El control, como les digo, va a ser la frontera donde él va a decidir a qué espacios se le envía la información. Siempre va a ser el control. El control es el que pone orden en la máquina. Si no hubiera el control, pues el computador sería un caos. No supieran a qué momento va a qué momento va a funcionar el disco, a qué momento la memoria, a qué momento el caché, a qué momento interviene el mouse, el teclado. Si no hay el control, pues no podemos hacer ese procedimiento que les acabo de decir. Si yo moviera el mouse y no hubiera el control, pues no me va a entender el computador. Entonces, siempre hay el control y pues va a ser el encargado de el funcionamiento normal de una máquina. Aquí tenemos otros ejemplos. Miren, aquí tenemos un procesamiento usando memoria. Si nosotros vemos el procesamiento usando la memoria, tenemos que comienza en almacenamiento y pues pasa al procesamiento y se almacena. Muchas de las veces, cuando nosotros hacemos el procesamiento, directamente la unidad de control va a dar la orden, decir, primero procesas y luego almacenas. No va a decir que al control le va a decir, primero procesas y me vuelves el flujo a mí. No, sino que directamente da la orden a dos operaciones, como es el procesamiento de datos y el almacenamiento. Lo mismo tenemos aquí un procesamiento con uso de memoria de transferencia. Entonces miren, primero almacena, procesa y viene para acá a la transferencia. O puede comenzar desde acá, desde donde se comience. Pero siempre va por el control. Siempre el control es el que llega primero y el control es el que da el respectivo camino por donde tiene que ir. Si es que es si es que es un almacenamiento, si es que es un procesamiento o si es una transferencia. El control es el que da el camino a la operación que se está realizando. En sí, estas son operaciones. No es que son como dispositivos o como módulos. Estas son operaciones que se desarrollan que después vamos a ver pues cómo se hacen estas operaciones. Ya un poco más detalle con ejercicios. Ahora pues estamos viéndolas en forma general. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, ahora vamos a ver, ya una vez que hemos visto lo que es la estructura, pues los procesamientos, los procesos, perdón, que realiza un computador, vamos a ver un poco su estructura, cómo está estructurado un computador. Un computador por lo regular, tenemos estos, se puede decir, dispositivos para poder nombrar un computador y decir que es un computador.
Tenemos pues los periféricos. Tenemos en el centro pues el computador, que prácticamente puede ser el CPU, que procesa, almacena, transfiere los datos que nosotros ya estuvimos viendo. Y tenemos una línea de comunicación hacia el exterior. Por lo regular todas las máquinas tienen esto. Tiene periféricos, tienen los componentes básicos que tiene que tener un computador y tienen líneas de comunicación hasta el exterior. Ahora, que todos estos dispositivos funcionen a la vez, puede que sí o puede que no. ¿Por qué? Muchas de las veces hay computadores pues que no están conectados a la web. Entonces líneas de comunicación no vamos a tener con el exterior si no estamos conectados a la web. Hay dispositivos por lo general que no funcionan con el mouse, sino que son puro comandos con el teclado. Por eso los periféricos, pues los más básicos que periféricos que va a tener el computador, pues es teclado y mouse. O inclusive solo teclado. Porque hay sistemas operativos que si nosotros los configuramos, solo los utilizamos con comandos. No tenemos las ventanitas, es que nosotros configuramos así. Y si es que nosotros, para hacernos un poco la vida más sencilla, pues le ponemos ventanas, ahí sí necesitamos el mouse. Y si no, pues pura línea de comandos. ¿Ya? Entonces, esto es lo básico. Lo básico. ¿Qué se tiene? Un computador. De ahí pues que nosotros podemos conectarle más dispositivos al computador, pues desde luego podemos conectar los dispositivos periféricos que nosotros quisiéramos. Podemos conectar impresoras, conectar micrófonos, audífonos, cámaras web, los que nosotros quisiéramos. Pero los más básicos para que funcionen, pues hoy en día una computadora básica es teclado y mouse. No más. Pero si tienen más, pues bienvenido sea. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no lo hice. Ya, bien. Bien, ahora vamos a ir viendo también, bueno, seguidamente de la estructura. Ya vimos la estructura general. La estructura general era esto: periféricos, líneas, almacenamiento y procesamiento. Ahora, si la detallamos un poquito más a la estructura, podemos ver que tiene otros componentes muy importantes. Dentro del computador, un dispositivo muy importante y que es imprescindible que todas las máquinas tengan es la unidad central de procesos. Esta es la más importante que tiene que tener. Si no contamos con una unidad central de procesos o CPU, prácticamente no sería un computador, porque ahí realizamos todas las operaciones que nosotros estamos acostumbrados a realizar en el computador. Otro componente muy importante vienen los sistemas de entrada y salida. Los sistemas de entrada y salida son conocidos como periféricos. Son también algo muy importante. ¿Por qué? Específicamente nosotros necesitamos medios para que el computador se conecte con el exterior. ¿Sí? Si no existen esos medios, ¿cómo el computador se va a conectar con el exterior? Siempre tenemos que tener el medio para poder conectarnos con el exterior de la máquina. Si no hay eso, pues un computador no puede hacer nada, porque a simple dejar el computador encendido, pues no hace nada. Necesita de una persona para que lo manipule. Y si no, pues el computador ahí solo no hace nada.
Luego, otro componente también importante, que es la memoria principal. La memoria principal, pues ustedes ya conocerán que es donde almacena los programas que se están ejecutando en un determinado momento, lo que es la memoria RAM, ¿ya? Esa es la memoria, donde, pues, como digo, almacena temporalmente, ¿ya? Cuando lleguemos a la unidad de las memorias, pues nosotros vamos a ver un poco más detallado cómo se comunican las memorias principal con la memoria caché, cómo se comunican con las memorias externas, cómo se comunica con el disco. Eso lo vamos a ver pues cuando lleguemos a esa unidad. Y tenemos los sistemas de interconexión que proporcionan comunicación entre pares. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación con el exterior, ¿ya? Esta es una estructura un poco más detallada a la que estuvimos viendo anteriormente. Y prácticamente hoy en día tenemos estos componentes y siguen presentes en lo que es un computador. Esos son los que siguen presentes y están en la actualidad. Todos los computadores pues tienen estas cuatro componentes muy importantes, que si no los tuvieran pues no sería computador. Inclusive esto hasta los celulares están teniendo estos componentes. Tiene su unidad, tiene su procesador. Cada teléfono tiene su procesador. Tiene módulos de entrada y salida. Tiene ese módulo del táctil del teléfono que viene a ser pues el dispositivo de entrada y salida de comunicación. Tiene una memoria y tiene los sistemas de interconexión. Tienen las tabletas, tienen la mayoría de dispositivos terminales, dispositivos finales, tienen estos componentes y funcionan a la perfección. Obviamente muchos los van a tener procesadores más potentes, van a tener diferentes dispositivos de entrada y salida. Pues unos van a tener una memoria principal un poco más grande, otros otro poco más pequeña. En el sistemas de interconexión, pues uno van a tener la señal wifi pues va a ser muy buena, va a tener una señal muy buena, y otros pues van a tener una señal delimitada. Pero eso no quiere decir que no tengan estos cuatro componentes, los tienen, unos más potentes que otros. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, vamos a continuar. Y tenemos la estructura. Seguimos con la estructura, pero ya no la estructura del computador, sino tenemos la estructura de la CPU, ¿sí? Esta estructura de la CPU es muy importante. Tenemos aquí en la estructura de la CPU, tenemos cuatro tipos o cuatro componentes importantes en la estructura de la CPU. ¿Cuáles son esos? Tenemos los registros, la unidad aritmética y lógica, la interconexión interna de la CPU y unidad de control. Bueno, por lo regular vienen a ser tres, ¿no? Que aquí la interconexión con la CPU es la comunicación entre los tres módulos, pero por lo regular la CPU tienen estos tres componentes muy importantes, que son el registro, unidad aritmética lógica y la unidad de control. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Los registros vienen a ser a manera de una memoria caché, donde se van a almacenar temporalmente los programas o las operaciones de los programas que estemos nosotros utilizando ahora. Por ejemplo, la memoria caché de mi computador, ¿qué se está almacenando? Actualmente se está almacenando lo que estoy utilizando más próximamente. ¿Cuál es? La
el PowerPoint que estoy utilizando, ¿sí? El PowerPoint que estoy utilizando es el que está más próximo a ser utilizado. Entonces, ese está como primero para poderlo utilizar en la memoria caché, ahora en esta máquina a la que yo estoy conectado. Como segundo, ¿qué está más próximo a poder utilizar lo que estamos en la sesión de Google Meet? Entonces, esa prioridad tiene los registros de la CPU de esta máquina. Luego, pues tenemos la unidad de control. Bueno, la unidad de control, como les dije, la unidad de control viene a ser el que controla las operaciones, el que me hace la respectivo control de qué dispositivo estoy utilizando, cómo me estoy comunicando con el dispositivo o qué operación voy a hacer. Entonces, tenemos una unidad de control que se va a encargar de hacer ese procedimiento. Y por último, pues tenemos lo que es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica pues es la encargada de hacer los diferentes operaciones que se vienen y que el computador hace a diario. ¿Qué operaciones va a hacer? Aparte de todas las operaciones matemáticas, estadísticas, que se hacen, pues la unidad aritmética lógica también hace cálculos de memoria. Se va a estar encargado de decir qué posición de memoria tengo que utilizar. Va a calcular las posiciones de memoria que tengo. Se va a encargar la unidad de control. Perdón, la unidad aritmética lógica. Entonces, ustedes saben que la memoria RAM tiene números. Entonces la unidad de control se va a encargar de hacer los cálculos respectivos para ver pues si es que estoy utilizando correctamente la memoria, en qué espacio de memoria yo he guardado tal registro. Entonces la memoria, la unidad de control se va a encargar de hacer esos procedimientos. Aquí tenemos los diferentes, lo que nos da la diapositiva, que controla los componentes, que es la unidad de control, interpreta instrucciones, decodifica y ejecuta instrucciones, viene la unidad de control, y pues las diferentes microoperaciones programadas que hace la unidad aritmética lógica. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. No, Licen, buenas noches. Sí, buenas noches, dime nomás. Licen, una pregunta, que esta clase usted la sube a Leva. Sí, están grabándose la clase. Sí, además tardar hasta el día de mañana, pues la clase ya está en el entorno virtual para que pues ustedes la tengan. La clase del día lunes ya está en el entorno Lo que virtual. pasa es que estoy con el internet interrumpido y no le... Sí, la clase va a estar en el entorno virtual. A más tardar mañana hasta las pongámosle hasta las 12 del día ya está en el entorno virtual para que pues ustedes las puedan ver alguna cosa que no hayan entendido bien. Luego tal vez tuvieron con mal el internet, pues está ahí. Dicen yo una pregunta, tengo una pregunta. Sí, dime. Escuché hace rato cuando inició la clase que ya mandaron una actividad. Yo no lo he escuchado de esa actividad. Dicen de qué se trata. Ya verás, esa actividad la empezamos, se empezó el día lunes. Era una actividad de presentación, ¿sí? Solo era de eso, de que ustedes se presenten. Había un foro de presentación y ustedes tenían que presentarse ahí. Nada más, no tenían que hacer otra cosa más que ustedes presentarse en el foro.
Y adicional, pues tenían que subir una foto de avatar en el entorno virtual. Eso tenían que hacer. Licenciado, puede Ya ser dicen cualquier, este descalificado eso. puede ser cualquier foto. Foto de ustedes. Que sea de ustedes la que ustedes deseen. Dicen disculpe y que en el mensaje del foro mismo. No, no, en pues otra actividad, está la fotografía tenían que subirla pues en su entorno virtual, en su perfil. Ah. Dicen disculpe, ahí en mi correo electrónico había un documento de usted que tenía 7 hojas, sí, de Word. Ah, ya, ese documento que les dio, bueno, que les compartí el día lunes, pues es el documento del programa de que estuvimos viéndolo el lunes. ¿Ya? Ustedes lo tienen ahí. Si quieren lo pueden descargar. Y ahí están, pues, ese era el documento que tú me estás diciendo. Dicen gracias. Ya, bien. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver qué es lo que me hace la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, pues, lo que me está haciendo es la encargada, pues, de llevar las funciones de procesamiento de datos. ¿Ya? Son la que es la que realiza las diferentes operaciones matemáticas, estadísticas, lógicas, aparte de las operaciones sencillas que nosotros ya conocemos, como son las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, eh, pues hacen otras operaciones también un poco más complejas, como son las lógicas. Bueno, las lógicas no son tan complejas, pero también la unidad aritmética lógica pues me hace operaciones un poco más complejas, como predecirme o decirme el espacio de disco que estoy utilizando, o el espacio de disco que tengo de una unidad que está lleno. Entonces, todas esas operaciones me hacen. No es que esas operaciones, rapidito, esas operaciones de ver cuántos bits yo almaceno en el disco es rápido. No, eso es una operación compleja. ¿Sí? Porque muchas de las veces esas operaciones saben venir en bytes. Y esos bytes hay que transformarlos en las diferentes unidades de almacenamiento que existen. Entonces, son operaciones muy grandes. Averiguarme diferentes datos que existen en el computador, que son muchos. Acarreos. Bueno, aquí ponen corrimientos, pero son acarreos. Son los acarreos. Después vamos a ver ejercicios. ¿Cómo suma el computador? ¿Sí? Nosotros pues conocemos las 4 operaciones básicas. Muchas veces el computador solo conoce una, que es la suma. Entonces nosotros vamos a aprender cómo restar sumando. Eso hace el computador. Pero nosotros lo hacemos en decimal. El computador lo hace en binario. Entonces vamos a ver esas operaciones. Son muy sencillas. Cuando lleguemos ahí pues las vamos a ver. Y vamos a ver todo ese procedimiento, que es lo que nomás hace la unidad aritmética lógica. Pues que trabajar con números reales. Cómo convertir un número real a binario. Es un proceso largo, pero si es sencillo. Vamos a ver esos procedimientos. Los registros vienen proporcionan lo que es el almacenamiento, como les dije, la memoria caché. ¿Por qué viene el almacenamiento aquí? Porque pues el CPU necesita una memoria adicional a la que nosotros tenemos, que es la memoria RAM. ¿Por qué necesita esa memoria adicional? Porque hay datos que nosotros se están ejecutando y están cargados en la memoria RAM,
que sería un proceso muy lerdo que la CPU vaya a la memoria de RAM a consultar esos datos que se están ejecutando, sino que el mismo CPU tiene una memoria. El mismo CPU tiene una memoria y pues los datos que el usuario esté ejecutando en un determinado momento pues están ahí. No todos, pero sí los más básicos que está utilizando ahí para poderlos cargar más rápidamente. Es por eso, para poder cargar los datos un poco más rápidamente. Obviamente dentro de todo esto, pues hoy en día todos los procesadores están trayendo lo que son algoritmos de inteligencia artificial y se están optimizando un poco los procesos para hacerlos más eficientes, más llevaderos y un poco más rápidos. Almacena los datos, los registros, me va almacenando porciones de la información para que pues la información fluya un poco mejor y un poco más rápido. En la interconexión, interconexión es la unión de estos tres componentes. Estos tres componentes, pues como es el proceso que lleva el computador, pues vienen interconectados. La unidad de control se va a encargar de hacer ese proceso de comunicación, de que todas las unidades de la CPU se conecten de una manera satisfactoria y que la utilización del computador sea un poco eficiente y no se malgaste tiempo en hacer operaciones que no tienen mucho sentido. Entonces siempre hay la interconexión, pero por lo regular en esta interconexión la unidad de control es la encargada de hacer ese procedimiento, que se interconecten todos los procesos. Para llevar este procedimiento y esta interconexión, pues necesitamos un reloj. Ustedes conocen que cada computador tiene un reloj, pero no es ese reloj que nos aparece en la barra de tareas. No, ese reloj que nos aparece en la barra de tareas es para mostrarnos la hora y la fecha actual. El computador tiene otro reloj y que con ese reloj trabaja y va viendo los tiempos de CPU. Va administrando los tiempos de memoria, los tiempos de CPU, para ver en qué tiempo la CPU se comunica con la memoria RAM, cuántos segundos, milisegundos se demoraron en cargar un dato. Esos registros se van almacenando y pues va fluyendo la información. Obviamente se va almacenando temporalmente, porque esos registros, cuando el computador apague, pues se eliminan. Entonces es algo muy importante que haya una conectividad fluida entre las partes de la CPU. Y tenemos la unidad de control. La unidad de control pues prácticamente ya la estuvimos analizándola. Y podemos ver que se conecta entre todos ellos. Entre todos ellos pues se va conectando y pues la podemos directamente poder intercambiar la información y poder que haya una comunicación entre todos los componentes de la CPU. No sé si tienen alguna pregunta. No lo sé. Bueno, por ahora vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna inquietud de lo que hemos visto. Todo esto pues va a quedar grabado
Inclusive esta diapositiva, pues en unos segundos, minutitos, bueno, ahora mismo les comparto esta diapositiva. Vamos a ingresar para que ustedes mismos la vean, que va a estar en el entorno virtual. Y poder realizar ya la actividad que estaba planificada. Es una actividad muy sencilla, donde pues ustedes vamos a interactuar. Bueno, aquí mismo pongámosle, esperen, para poder activar esto. Miren, aquí está la clase que estuvimos el día lunes, ya la pueden visualizar. Y aquí pues añadimos ahora lo que es la diapositiva que hemos estado trabajándola y hemos visto ahora. Ya, pongámosle rapidito este mismo título. Y pongamos este mismo título acá. Y acá pues les comparto la diapositiva. A ver, vamos a ver dónde estaba esa diapositiva. ¿Ya? Está la diapositiva lista para que pues ustedes puedan consultar todo lo que hemos visto ahora. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la actividad. Ya las activo ahora el link para que ustedes puedan dar. Esperemos que se suba la diapositiva y les hago visualizar lo que es ya esperemos unos minutitos, ya mismo estamos, ya está aquí y ahora está activa ya la actividad que vamos a tener. Ustedes van a ingresar aquí y aquí pues van a entrar a este Quixy, que es muy sencillo. Aquí que van a poner su nombre. Van a poner su nombre. Vamos a ponerle mi nombre aquí. El nombre de ustedes y van a poner entrar. Y yo voy a empezar aquí. Aquí comenzó la actividad. Y aquí tienen lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que ir respondiendo estas preguntas. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pues aquí tienen un límite de tiempo para poderlo hacer. Cuando esta barra llegue acá, ya se habrá acabado el tiempo de la pregunta y queda como prácticamente procedimiento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ya, ¿pudieron ingresar? ¿Sí pudieron ingresar o no? Sí. Ya. Ahí responden, son 7 preguntas de lo que nosotros hemos tratado ahora. No son preguntas difíciles, sino son preguntas de lo que nosotros hemos tratado. Aquí, ¿cuál no es un componente de la CPU? Pues ustedes ven de lo que nosotros hablamos y lo seleccionan al que es, al que no es, al que no es un componente de la CPU. Digamos que yo pongo registros. Aquí ya pues me sale ¿ya? Bueno, la primera pregunta ya les está ahí. Y aquí pues nos va puntuando, ¿sí? Nos va puntuando hasta llegar el que más puntuaciones saca. Dice una consultita. Sí, dime. ¿En el EVA en qué opción entró? Verás, ya voy a otra hora. En el EVA,
aquí tenemos introducción a la arquitectura de computadores. ¿Ya? Aquí tenemos este link. Introducción a arquitectura de computadores. Damos clic ahí. Y nos lleva. Ya, por ejemplo, a mí ya me salió que... bueno, este es el resultado que ya me salió a mí. Yo puedo volver a empezar o reanudar donde me quedé. Me quedé yo en la segunda pregunta. Y aquí está. ¿A qué se refiere el funcionamiento de un computador? Y pues habrá que responderlo. ¿Ya? Son 7 preguntas. Son preguntas sencillas. Son preguntas de lo que nosotros hemos tratado ahora. Ahora, esto tiene fecha límite. No es que podemos dar a la hora que nosotros querramos dar. Tiene una fecha límite para poder dar. La fecha límite para que puedan dar es el día de hoy. El día de hoy esto va a estar activo, me parece que hasta las 10:30 de la noche, para que ustedes puedan dar esta actividad. En realidad es muy sencillo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Dicen que no lo puede dejar hasta las 11. Bien. Me dicen si tal vez tienen alguna inquietud. Si es que todo está perfecto. A ver cuántas tenemos. No sé si es que esto está correcto o no. A ver, esperen. Ah, ya, me parece que estamos mal. Espérenme un momentito para ver. A ver cuántos hay. Aquí me arroja. ¿Cuántos estamos conectados? Bien, ¿alguna inquietud tal vez? No, licenciado. Dicen, ¿qué pasa si salimos mal en todas esas preguntas? No, tienen las otras opciones para seguir dándole. ¿Sí? Tienen las diferentes opciones. Son preguntas sencillas. Aquí que no me deja. Aquí no me bota aquí los datos. ¿Y qué usted va a ver eso, Lisen? Al final se ve el reporte. Al final se ve el reporte. ¿Y cuántas veces podemos jugar? Ahí sí no me acuerdo. Pero tiene que por si pueden ahí, dale ahí y se ve el más puntuado. Ah, ya, Lisen. Porque ya estuve, yo ahorita ya acabé.
A ver, espérenme un minuto porque no me está saliendo el reporte para la asistencia. Ya acabamos con esto. Ya solo les detengo la asistencia a los que están aquí y acabamos. Ya no me está generando el reporte de asistencias. Guardémoslo rapidito aquí. Capturas y después les pasamos la asistencia. Listen, le hago una pregunta. Usted ha de saber. Sí, dime. Dime nomás. Verá, ¿qué pasa si es que nos damos de baja en las materias anteriores del ciclo pasado? No pasa nada si nos damos de baja, si ya las hemos aprobado a todas. A ver, verás. Mejor quédate nomás. ¿Sabes por qué no te des de baja? Porque prácticamente ese registro queda... el registro queda ahí. Y pues para que no haya después el registro tuyo, si tú te das de baja, ese registro tuyo ya no va a quedar, ya no se lo va a encontrar después. Entonces va a ser perjudicial para ti porque después van a venir a revisar y van a buscar los datos tuyos y no los van a encontrar. Entonces mejor quédate ahí, no pasa nada. Me dices del entorno virtual. Sí, dicen. Ya, quédate nomás ahí. Porque más después vas a no van a encontrar tus registros luego de todas las actividades que has hecho y como que después no van a encontrar y después se te van a hacer un lío. Mejor para que dejarte de eso, quédate nomás ahí y después pues más después, aunque no pasa nada, que llevas un registro, inclusive después cuando llegues a graduarte puedes volver a ver la información que has tenido y puedes volver a estudiar, porque si te das de baja ya no vas a tener acceso. Ya, dicen, muchas gracias, eso era todo. A ver, ¿dónde estaba? Perdón, ¿dónde estaba esto? Vamos a ver si es que me permite. Voy a dejar de presentar. A ver si me permite otra vez. No me está permitiendo traerme los datos de la asistencia. Bueno, pero ya los capturé. Bien, entonces con esto nos estamos despidiendo. Realicen la actividad, es muy sencilla. Tienen la diapositiva ahí para que se puedan estudiar un ratito, la lean y pueden volver a darle la actividad, que es recontramente sencilla. Cualquier duda pues me comunica, tal vez alguna inquietud más que tengan. ¿Hasta qué hora dijo que estaba licenciado? No escuché claro. Bueno, la actividad pues está hasta las 10:30, me parece que estaba activa. 10:30 de la noche de hoy día. Y Ahí Alice, muchas gracias. ya. Bien, no sé si tienen alguna inquietud más. Vamos a ver, aquí me descargué un archivo. Bien, aquí me parece que están todos. Sí, ya me descargué el archivo y ahí están todas las asistencias. Bien, entonces con eso nos estamos despidiendo y de aquí nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, pues me escriben. Y las personas que todavía no han hecho el foro, por favor háganlo hasta el día de hoy. Ya les activo hasta que el foro esté hasta el día de hoy. Las personas que realizan el foro hasta el día de hoy se les puede calificar y van a tener la nota correcta y lo que pertenece al foro, ¿sí?
Si es que después responden, después del día de hoy responden, el sistema no me permite calificarles, pues se va a dar una penalización y ya no van a tener la nota correcta. ¿Sí? Que entonces el foro va a estar activo hasta hoy, hasta medianoche. Si todavía no han hecho la actividad de presentarse, de subir la fotografía al entorno virtual, háganlo. Caso contrario, pues van a tener la penalización. Háganlo. Y cualquier duda, pues me comunican y de aquí nos vemos en la próxima semana. Que pasen muy bien. Tengo una pregunta. Sí, dime nomás. Dicen que le ponemos ahí en responder para poder subir Exactamente. Sí, el sí. afiche de nosotros. Responder. Dime nomás. Ya, gracias. Dime nomás lo que me Dicen digas. en el foro que le hacemos diálogo o le transcribimos la presentación y la fotografía. No, verá, en el foro, pues, ustedes preséntense como ustedes deseen presentarse. ¿Ya? Y la fotografía, pues, tienen que colocarla, pues, en su perfil. En su perfil del entorno virtual. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Cosas sencillas. Van a contar lo que ustedes quieran contar de ustedes. No les digo cuenten los datos que quiero que me cuenten. No. Lo que ustedes quieren que sepan sus compañeros de ustedes. No van a contar cosas que ustedes no quieran contar. No cuentan. Bien. Entonces nos estamos despidiendo y aquí nos vemos la próxima semana. Que pasen muy bien y cualquier cosa pues me comunican. Que pasen bien. Y no se olviden de hacer las actividades en el entorno virtual y la actividad que están haciendo ahora. Tal vez tengan Gracias, licenciado. por aquí Cecilia me levantó la mano. No, licen, se me fue. Ya, bien, entonces Disculpe. nos estamos despidiendo y nos vemos de aquí la próxima semana. Que pasen muy bien. Gracias. Gracias, Lice. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.